El día de ayer, Ernst & Young presentó un estudio sumamente interesante. Este estudio muestra que más del 50% de las empresas privadas en el Perú ha sido víctima de fraude. Las cifras son bien interesantes. No solamente 50% han sido víctimas de este delito, sino que el 23% de las empresas detectó más de 5 fraudes en el 2013. Estamos acá con Rafael Huamán, socio de consultoría de Ernst & Young y autor del estudio, para conversar sobre el mismo. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Cuéntanos un poco primero sobre las cifras. ¿Qué es lo que ha encontrado el estudio sobre fraude? A ver, efectivamente, el día de ayer hemos publicado los resultados de este estudio. Este estudio ha sido realizado sobre las 250 principales empresas en el Perú. Y un dato interesante es que el 67% de las personas que colaboraron con nosotros para realizar este estudio tienen la posición de directores y gerentes generales, con lo cual tenemos información de primera mano. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué buscamos con el estudio? Generar discusión en relación entre la necesidad del equilibrio entre generar valor y proteger el valor y la reputación de la organización. Las gerencias tienen la responsabilidad de generar valor si sus accionistas les piden y les exigen esto, pero también esperan que se proteja su patrimonio. Entonces, esta es la discusión que queremos generar en torno a este tema. ¿Qué cosa hemos encontrado? Clásicamente o tradicionalmente se han construido algunos mitos en relación con el tema del fraude, que son a veces aspiracionales, ¿no? No, en nuestra empresa no sucede fraude, no ocurre, ¿no? Es más un deseo. Pero en realidad, digamos, lo que muestra el estudio es que 1 de cada 2 empresas ha sufrido el impacto del fraude. Es sumamente común. Es sumamente común. Pero si das doble clic en la cifra, hoy estamos mostrando datos que incluso contienen datos de 5 años, ¿no? 45% de las empresas ha sufrido más de un caso de fraude. Claro. Pero das otro doble clic y hay 23% de este grupo que ha sufrido más de 5 eventos. Entonces, el fraude sí ocurre y además es recurrente, te pasa más de una vez. Y cuando hablamos de fraude, ¿qué tipo de actos estamos hablando? Mira, digamos, el tema ocurre, recurrencia, y ahí vas al tema de los impactos, ¿no? ¿Esto impacta y de qué forma? ¿No? ¿Cuál es la forma del impacto? Entonces, hay un impacto que es el impacto económico, del propio hecho de fraude, pero a su vez tienes el otro impacto. Por ejemplo, cuando sucede este tema en la empresa, el gerente tiene que intervenir, sus principales ejecutivos, hay costos legales, hay costos de la investigación, hay costos de desvinculación y hay costos de la propia remediación del caso. Entonces, hay una serie de costos asociados al mismo hecho del fraude. Y cuando hablas del impacto puramente económico, lo que notas tú en el estudio es que el 23% de empresas ha sufrido fraudes que superan los $100.000. Entonces, toma el dato que superan los 100.000, quédate solamente con el límite de 100.000, pero toma el otro dato, más de 5 casos, quédate con 5 y te das cuenta que hay un grupo de empresas que al menos han perdido 500.000 y de ahí para adelante. Claro. Más. Ahora, ¿de qué tipos de fraude hablamos? Mira, el tipo clásico de fraude que existe y que supera el 60% es el tema de apropiación de activos. ¿Ya? Sin embargo, lo que hemos notado ahora es el incremento de un tipo de fraude que no se veía tanto antes, y es el tema de la fuga de información. La fuga de información en las empresas está hoy en el orden del 24% dentro del tipo de casos que hemos estudiado. Hoy la fuga de información ha superado al robo de información. Fuga es cuando se facilita desde dentro la salida. El robo es cuando alguien intenta, ¿no?, sustraer la información. ¿Cómo es el primero? No me queda claro. La fuga es facilitada por los propios colaboradores. Entonces, ¿qué cosa hemos notado en el estudio? ¿No? El problema está dentro de las empresas. El fraude para las empresas en el Perú es interno. La fuga, la diferencia entre fuga y robo es que en la fuga algún colaborador facilita que se olviden el robo, alguien externo ingresa a la empresa Esa es la forma que tenemos que entender, ¿no es cierto?, el tema de fuga. O sea, por ejemplo, un hacker que desde afuera hackea la empresa, está robando la información. Un colaborador que facilita o se lleva él la información, está fuga. haciendo la fuga. Esa es la forma que tenemos que entender. Y lo que ha crecido es la fuga. La fuga de información. Entonces, estamos tratando de entender y buscando hipótesis en relación a esto.
Un tema nuevo o un corte que hemos notado en este estudio en relación con el seguimiento que venimos haciendo años anteriores es el cambio en el perfil del defraudador. Hasta antes de la presentación de este estudio, los datos nos mostraban que el porcentaje de defraudadores se concentraba en su mayoría en el grupo de personas que tenían una permanencia superior a 5 años en la empresa. ¿Ya? Hoy, el 57% de las personas vinculadas a este problema tienen entre 1 y 5 años. Entonces, hemos tratado de intentar entender... Claro, ¿por qué ha cambiado? Claro, ¿cuáles son estas hipótesis? Tenemos algunas hipótesis. Una de ellas está asociada al incremento del grupo de los millennials en la fuerza laboral. Los millennials son la gente de la generación que nació después del 80, ¿no? Después del 80 hasta el 2000 están más o menos... Pero ¿por qué creerían eso? ¿Por qué creen que los millennials son más rateros que otras generaciones? No se trata de eso. Mira, los millennials aportan temas muy positivos a la empresa, Ajá. ¿No es cierto? Pero siempre, en cada grupo generacional, es mi grupo generacional, en las personas de los boomers, siempre hay personas que buscan el camino corto, ¿no es cierto? Toman las decisiones malas para poder lograr sus objetivos. En todo grupo generacional hay esto. ¿Y se puede generalizar así sobre una generación? No se puede generalizar. Tú lo que tomas son ciertas características que tienes que tomar en cuenta para el tema del control, tomar medidas de prevención. ¿Qué características hay que tener en cuenta en grupos generacionales, como el tema de los millennials? Ellos son súper usuarios, muy buenos usuarios de la tecnología, se han adoptado mucho a la tecnología. Claro. ¿Okay? Entonces, fuga de información, salida de información que ha aumentado son con el grupo de expertos que maneja el tema, ¿no? Entonces, por otro lado, está el tema de las personas que en este grupo buscan resultados rápidos, son muy impacientes. ¿No? O sea, no están dispuestos a esperar mucho para obtener resultados. Entonces, son temas que les genera presión. Los fraudes ocurren por 3 factores. Oportunidad, o sea, las puertas están abiertas. Uno mismo está brindando la posibilidad para que ocurra el fraude. 2, la presión, ¿no? Y la presión que las personas se generan. Y este tema, esta característica de resultados rápidos, impaciencia, genera presión en las personas, ¿no? Y el tema de la racionalización o la justificación. Buscan mecanismos para lograr esa justificación moral al hecho ilegal, indebido que están generando. Perfecto, Rafael. Te lo agradezco mucho. Me prestas un segundo para mostrarlo. Este es el informe Construyendo un ambiente ético de Ernst & Young, elaborado por Rafael Guamán, socio de consultoría de la institución. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti por la invitación. Bien, vamos a ir a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.